en la obra pictórica de Paulina, no desaprovechen la oportunidad, es genial, de verdad, fantástica, fabulosa. No. Te agradezco el abrazo, pero el comentario hasta se queda, es un pálido reflejo de lo que me provoca cada vez que veo lo que subes, ¿no? ¿En dónde podemos ver la obra de Paulina? Si Paulina pudiera compartir un enlace o algo así, ¿no? Ahorita se los comparto. Ahorita les mando. Gracias, Roberto. Muchas gracias. No, de nada. Y se me está yendo la idea que iba a desarrollar en relación con esto, con que del artista hay que tomar la obra y del santo la vida. Y decía, sí, ya me acordé, ¿no? Miren, podríamos tomar al más despreciable, tal vez, de todos los compositores. Pero antes que nada, le damos la bienvenida desde Portugal, ni más ni menos que a mi queridísima Ivette. Ivette, ¿todo bien allá a las quién sabe cuántas de la mañana? Sí, todo bien, maestro, a las 2 de la mañana. Wow, heroica la actitud de mi querida Ivette. Hablemos bajito, entonces, para no despertar a la familia. Ok. Díganos, por favor, por una licuadora prehispánica, ¿quién consideran que ha sido el más abyecto, odioso, miserable de los grandes artistas? Por favor, estamos hablando de artistas con mayúsculas, por favor. ¿Se escuchan sus propuestas? Les doy una pista, empieza con W de Wagner. Efectivamente, Richard Wagner. O sea, la vida de Wagner, oh Dios mío, está llena de traiciones, deslealtades de todo tipo. De hecho, ustedes recordarán que es considerado, pues, el primer artista abiertamente antisemita de la historia, ¿no? No solamente por los comentarios que obviamente en vida hizo Wagner contra los judíos, no solamente por el famoso ensayo que se llama Sobre el judaísmo en la música, que es un ensayo muy interesante, de verdad. También creo que es un ensayo que ha sido bastante, cuya interpretación ha sido deformada, ¿no? Ojalá algún día podamos comentarlo, no por defender a Wagner, no, sino que sí me parece muy importante enfocarlo, pues no sé, me parece que de una manera más objetiva, pero decía, no solamente también por este ensayo, no solamente porque en sus dramas musicales el tratamiento que hace de determinados personajes es con toda la intención de hacer alusión a el pueblo judío, ¿no? Pero decía que fue el primero que abiertamente, porque les puedo platicar de muchas alusiones en la música a los judíos, ¿no? Alusiones, pues digamos, cargadas pues, de negatividad, ¿no? Pero bueno, todo eso salía por lo siguiente. Y sin embargo, cosa curiosa, la obra de Wagner es tan extraordinaria que inclusive a muchos de aquellos a los que defraudó, traicionó, lo seguían adorando, ¿no? Empezando, por ejemplo, por citar algo, Otto Wessendonck, ¿no? El esposo de Matilde Wessendonck, esa maravillosa mujer de la cual se enamoró Richard Wagner y sin la cual seguramente no existiría Tristán e Isolda, ¿no? Matilde Wessendonck, que era la esposa de Otto Wessendonck, y Otto Wessendonck, que era su mecenas, y aun cuando Otto Wessendonck descubrió el affair que había entre Wagner y su esposa, le dijo, ¿sabes qué? Sí, eres un hijo del chorizo, ¿no? Pero necesito seguirte apoyando para que sigas construyendo tu obra. Te voy a mandar a Venecia, vas a vivir ahí en un palacio que tengo para que sigas trabajando. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué cosa! Me explico. Cualquier otro lo hubiera mandado a asesinar, ¿no? Pero digo, y no es un ejemplo aislado en relación específicamente con Wagner, ¿no? Pienso también en Hans von Bülow, recordarán, que era el esposo original de Cosima Liszt, una de las 3 hijas que tuvo Liszt con... salud, Brenda.
una de las 3 hijas que tuvo Liszt con la condesa d'Agoult. Y pues Wagner le bajó la esposa ni más ni menos que a Hans von Bülow, ¿no? Que no solamente era un gran director de orquesta, un gran pianista, sino gran amigui de Wagner, y le dirigía sus obras, y Hans von Bülow le dijo, ¿sabes qué? Quédate con ella, pero por favor déjame seguir dirigiendo tus obras, ¿no? O sea, de ese calibre. Y no estamos hablando de gente cualquiera, ¿me explico? Estamos hablando de gente con una increíble formación intelectual, espiritual, etcétera. Y tiene que ver con este comentario también, no sé si conozcan la obra de George Steiner, ¿no? George Steiner ha sido uno de los grandes pensadores, murió precisamente hace 2 años, creo, ¿no? Sus ensayos sobre arte, principalmente sobre cultura en general, son un referente obligado, ¿no? Quien no haya leído a Steiner está poniendo en peligro la salvación de su alma, ¿no? Veo que más de una de ustedes está anotando, lo cual me parece sensato, todavía hay tiempo de salvarse, ¿no? George Steiner, se escribe George Steiner. Y George Steiner era judío, precisamente. Hay un video de esa serie de videos que grabó la BBC de Londres, de una serie que se llama Los Grandes Maestros. De hecho, ustedes los pueden ver en YouTube si ponen ahí Los Grandes Maestros y buscan Wagner, ¿no? Van a ver qué programas, o sea, increíbles. No solamente, insisto, porque los haya grabado la BBC, sino porque en estos programas participan artistas de altísimo calibre comentando la obra de cada uno de los compositores que se abordan en los programas. Hay uno dedicado a Puccini, otro a Mahler, otro a Mozart, otro a Tchaikovsky, hay uno dedicado a Wagner. Y es muy interesante que en el programa dedicado a Wagner, uno de los personajes que hace comentarios es precisamente George Steiner, ¿no? Lo que llama la atención es que en ningún momento, pese a que en el caso de otros artistas sí, en ningún momento aparece en la parte de abajo de la pantalla su nombre. Yo no sé si fue algo que él dijo, ok, yo comento, pero no quiero que se me mencione, porque George Steiner sabía separar, ¿me explico? O sea, podía darse cuenta de que Wagner como persona había sido un verdadero puerco, ¿no? Pero como artista era algo que uno no podía hacer a un lado, ¿no? Admiró siempre la obra de Wagner y él hace un comentario muy interesante en ese programa diciendo que Wagner pertenece a esa clase de seres humanos que por su complejidad, ¿no? Escapan a nuestra comprensión, a la comprensión de la gente común y corriente, ¿no? Es decir, la manera en la que funcionan esas mentalidades, la manera en la que, pues no sé, son tocados, por decirlo de alguna manera, por la divinidad, ¿no? Para concebir imágenes fuera de este mundo. Y hay que recordar que Wagner, dentro de lo excepcional, es excepcional. Recordarán ustedes que pues no solamente él escribía, es el único compositor que escribió todos los libretos de sus óperas y de sus dramas musicales, no todos. Obviamente, por ejemplo, la tetralogía le llevó 26 años de trabajos arduos, más todo lo que hizo, ¿no? En el sentido del ensayo, la crítica, todo el tiempo que se llevó haciendo bolitas y palitos. De hecho, hay un dibujo muy interesante de Quino en un libro que se llama Arte Mi Parte, donde está un director de orquesta y tiene abierta una partitura así como de Wagner, un mamotreto inmenso, y en una mesita al lado tiene su sándwich, su refresco, y los de la orquesta están así nada más viéndolo como que, oh, Dios mío, lo que nos espera, porque hay que recordar que sus dramas musicales, pues, duran 4 horas, ¿no? Alrededor de 4 horas. Entonces, pero voy a esto, o sea, la complejidad de la... Es más, Herbert von Karajan, pues que ha tenido uno de los oídos más privilegiados de la historia de la humanidad. Karajan decía que si la gente fuera capaz de escuchar la música de Wagner realmente como es decir, con la complejidad de la música, se sobrevendrían todo tipo de accidentes cerebrovasculares, no, la gente caería fulminada al ver, pues al sentir eso, ¿me explico?
Sí, digo, obviamente tengo y he analizado los dramas musicales de Wagner, tengo las partituras y dices, no, esto no es posible, ¿no? Entonces, dice George Steiner, ¿no? Eh, la mentalidad de estas personas escapa a nuestra comprensión. Pero termina diciendo algo al final de ese video, dice, pero precisamente tal vez esa sea la primera acusación que debiera hacérsele a Wagner, ¿no? Que como teniendo esa tremenda capacidad, ¿no? Pudo haber hecho y dicho, ¿no? En relación con el judaísmo, las cosas que dijo e hizo. Un último comentario en ese sentido, alguna vez le di clases a un grupo de judíos ultrapoderosos y uno de ellos, un chico brillantísimo, que además, pues, brillantísimo economista que participó en el Tratado de Libre Comercio, en el primer Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Bueno, el chiste es que este chico pasó una temporada en un kibutz en Israel y me platicaba que tuvo la oportunidad de conocer a un integrante de la Orquesta Filarmónica de Israel, pues que es una de las orquestas más importantes del mundo. En la época en la que precisamente Israel estaba abriendo las puertas de nuevo a la música de Wagner, porque durante mucho tiempo estuvo prohibida en Israel la ejecución de la música de Wagner, ¿no? Cuando esto sucedió, pues la gente fue y apedreó las salas de conciertos, o digamos los fundamentalistas, los radicales fueron y apedrearon la sala de conciertos. Pese a que gente tan importante como Daniel Barenboim, tal vez lo conozcan, el gran pianista, director de orquesta argentino judío, ¿no? Que ha hecho una labor muy importante por tratar de reconstruir el tejido social palestino-israelí, formando orquestas con integrantes, con niños integrantes de ambas naciones. O sea, todo un personaje, Daniel Barenboim, y él habla también en ese video maravilloso que les estoy recomendando, de lo despreciable que era la actitud de Wagner, pero que eso no tendría por qué influir en nuestra apreciación, en la apreciación de la música. Salud, Brenda, ¿no? En la apreciación de la música. Pero decía, pese a que personajes como Daniel Barenboim apoyaban esto, la gente iba y apedreaba las salas de concierto, y este chico conoció a este miembro de la Orquesta Filarmónica de Israel y le dijo, si yo tuviera que renunciar a mi judeidad para poder seguir tocando la música de Wagner, lo haría. Tómala. O sea, wow. Yo no estoy diciendo que todos los músicos y que todos los judíos harían eso, pero creo que valdría la pena considerar, ¿no? Un comentario de ese calibre. Todo esto sale porque yo personalmente creo que es la actitud que uno debiera asumir a la hora de ver una película como maestro, que es el comentario que estamos haciendo, ¿no? Esta película que aborda precisamente la complejidad de la vida, no tanto de la herencia artística de Leonard Bernstein, sino de la vida de Leonard Bernstein, ¿no? Muy, muy complejo el asunto. Me pareció una película fantástica, ¿no? Entonces, pues ahí está la recomendación, junto con Tar, mi querida Isabel. No hay pretexto, ¿no? Digo, además, está en Netflix, por favor. ¿No? O sea, nada de que ya no está en el cine, está en Netflix ya, hasta en su celular la pueden ver, hombre, ¿no? Ok, bueno, eso era parte de los avisos parroquiales. El siguiente comentario, y que ya nos va encauzando de nuevo hacia nuestro tema, tiene que ver con que, pues, había comentado con algunos de ustedes que en la última clase ya no tuve la oportunidad de avisarles que no la íbamos a tener porque estábamos Cebollita, el maestro Ludwig, el maestro Babe Ruth, etcétera, todos, dando los últimos detalles para el viaje que hicimos a Europa, ¿no? Afortunadamente he tenido la oportunidad de estar 6 veces en Europa, pero ahora me emocionaba muchísimo porque la intención era sobre todo rastrear cuestiones relacionadas con la alquimia, ¿no? Para lo cual era muy importante en ese viaje la parada que haríamos en Praga, ¿no? ¡Oh, no! ¡Fucking no! Dice que la batería está muy baja. Si se apaga, por favor, sean pacientes. Y regreso si se apaga, ¿no? Si no, no.
Ok, muy bien. Entonces les decía que Praga era una parada muy importante, ¿no? Para poder rastrear muchas de las cosas relacionadas con la alquimia. Pero también era muy importante regresar a Florencia, ya había estado en otras ocasiones a Florencia, para ahora rastrear con más precisión cuestiones relacionadas con la Divina Comedia y específicamente con Dante, ¿no? Con la intención obviamente de traer material y compartirlo con ustedes. ¿Siguen ahí? Sí, maestro. Ya hablaremos de eso, me interesa mucho hablar de esto con ustedes. Tuve la oportunidad de estar en el barrio judío, o lo que queda del antiguo barrio judío en Praga, porque el barrio original fue demolido, las casas fueron demolidas, pero sobrevivieron algunas construcciones, entre ellas las sinagogas. Y fui además con la intención de poder reconstruir lo que había leído en algunos libros que quiero recomendarles. Obviamente, el primero de ellos, me parece que ya lo hemos comentado, que es El Golem de Gustav Meyrink, ¿no? Quien no haya leído El Golem de Gustav Meyrink también tiene una deuda muy seria con su formación cultural. Y si quiere permanecer en este curso, tendrá que darle una leída al Golem de Gustav Meyrink. ¡Qué obra tan increíble! La he leído como 57 veces y por primera vez tuve la oportunidad de recorrer los espacios que menciona Gustav Meyrink ahí en Praga, ¿no? Fue muy emocionante. Espacios que también describen esta otra novela que se llama La Noche de Walpurga, o la pueden encontrar también como La Noche de Walpurgis, ¿no? También qué bárbaro, qué novela, también de Gustav Meyrink, ¿no? Increíble. Y cosa curiosa, digamos que ahora es la otra perspectiva, porque a reserva de que les estoy preparando una clase muy especial al respecto, digamos que el Golem
la novela se desarrolla, digamos, desde el barrio judío hacia los alrededores, mientras que La noche de Walburga utiliza como centro, digamos, la ciudad de los nobles, la parte que es conocida en la actualidad como el Castillo de Praga, que no solamente comprende la residencia de los emperadores, principalmente de Rodolfo II de Habsburgo, que era un entusiasta, un apasionado de la alquimia. No solamente ahí está la catedral, no solamente ahí están las residencias de los nobles. Oh, Dios mío, uno termina abrumado y uno dice, nunca voy a tener siquiera un departamento de interés social en el Infonavit. Y estas eran las casas donde vivían estos pelados. Oh, Dios mío, no puede ser, no. Y se desarrolla, les digo, allá arriba, y desde allá arriba se contempla el abajo, y en el Golem desde abajo se contempla el arriba. Muy interesante. Y una novela que conformaría la trilogía de Gustav Mayering es ni más ni menos que esta. ¿Me explicó? El ángel de la ventana de Occidente, también de Gustav Mayering. ¡Wow! ¡Qué novela! Si leen estas 3 novelas, nos vamos juntos a Praga, ¿no? Y podemos hacer un recorrido alquímico, porque además, precisamente allá en la ciudad, en el castillo de Praga, tuve la oportunidad de estar en el barrio de los alquimistas. Casi muero, visité 2 talleres alquímicos de aquella época. Oh, Dios mío, Cebollita grabó unos videos que les voy a compartir, ¿no? Muy, muy interesante. Además, créanme, he tenido la oportunidad de estar en muchas ciudades, en varias partes del mundo, ¿no? Desde ciudades lejanas como la India, Nepal, etcétera, etcétera, Europa. Pero Praga, quien haya estado en Praga, sabe de lo que hablo. O sea, Praga no puede ser, Dios mío. Praga es la única ciudad, dentro de los maravillosas que son algunas de las ciudades que he visto, que me recuerda lo que Claudio Arrau decía del Berlín de antes de la Primera Guerra Mundial, cuando Claudio Arrau fue becado por el gobierno chileno para estudiar en Berlín, ni más ni menos que con Martin Krause, el discípulo de Liszt. Arrau dijo una frase que me marcó para siempre, dice, a donde uno volteara había algo digno de ser visto. Algo digno de ser visto. ¡Wow! Miren, adoro muchas ciudades, sobre todo Florencia o París, pero en Praga es abrumador. Es abrumador. A donde uno voltee hay algo que lo transporta, no sé, a otra dimensión. Todo es increíblemente bello, sin pretensiones, además, ¿me explicó? Sin pretensiones. Gran diferencia, por ejemplo, con Milán, ¿no? En Milán uno siente el peso de la pretensión, del poder. No, en Praga, bueno, todo eso salía porque les comentaba que además tuve la oportunidad de recorrer y estar en los espacios por los que transitó ni más ni menos que Franz Kafka, ¿no? Además, recuerden que este es el año Kafka. Franz Kafka murió en 1924, de tal manera que ya se están cocinando algunas conferencias y cursos por parte de su humilde servidor relacionado con la obra de Kafka, y no solamente eso, sino que tuve la oportunidad de traerme ni más ni menos que esta maravillosa marioneta de Franz Kafka, comprada precisamente en el barrio judío. ¡Wow! Es una de las joyas de mi colección de artesanías, ¿no? Es bellísima. Por supuesto, inmediatamente desembarcando aquí en la Ciudad de México, retomé, releí y leí muchas de las cosas de Kafka. Ya me releí La Metamorfosis, ya me releí El Proceso, N cantidad de cuentos. Estamos aquí enloquecidos todos con Kafka, ¿no? Y estar allí en los espacios donde estuvo Kafka. De hecho, Kafka vivió un año con su hermana también en el barrio de los alquimistas, en el número 22, si mal no recuerdo, y estuve también ahí. Bueno, pues ya se imaginarán. En fin, les voy a preparar unas clases bien rifadas al respecto, no se van a arrepentir, pero todo esto tiene que ver, insisto, en el fondo con el tema que estamos desarrollando. Y hay una parte muy importante con la que quiero enlazar lo que vamos a decir. Bueno, por supuesto que cumplí uno de los sueños de mi vida, porque cuando era un adolescente, sin bozo todavía aquí en la parte superior del labio,
¿no? Recuerdo que una de las cosas que me sorprendieron en mi primera clase de música en la secundaria con la maestra María del Jesús Sánchez Beltrán, que Dios la bendiga siempre, fue cuando nos puso el poema sinfónico El Moldava, o el Moldavia, como ustedes quieran, de Bedřich Smetana, ¿no? Además me fui a hincar ante el monumento de Antonín Dvořák. Estuve en la sede de la Orquesta Filarmónica Checa. No, Dios mío, qué cosa tan increíble. Pero basta. Pero les decía que cuando escuché por primera vez el poema, levanten la mano quienes conozcan el poema sinfónico El Moldavia de Bedřich Smetana. No puede ser, no, Dios mío, no podemos ser amiguis, ya, basta, ¿no? Pero qué bueno, porque entonces además les voy a compartir unas notas bien rifadas que escribí en su momento para la Orquesta Filarmónica de la UNAM, analizando precisamente ese poema sinfónico y ver por primera vez este río increíble, el Moldavia, ¿no? Mire, salud, Brenda. Hay ríos increíbles como el Sena, por supuesto. Obviamente el Arno es uno de mis... Ahí está, ya para que no haya pretextos. El Golem de Gustav Mayerink. El Arno en Florencia es bellísimo. El Sena, el Tíber, el Támesis son ríos increíbles. Pero la experiencia del Moldava, no sé, no lo puedo describir. Y pude estar en el puente de Carlos, solito. Bueno, no, había un chingo de gente, sí, claro, pero me refiero que me le escapé a Borisito y a su madre, ¿no? Y tuve la oportunidad de escuchar aquí, en mis orejitas, el poema sinfónico de Smetana mientras veía correr por debajo del puente de Carlos, el Moldava, el poema sinfónico de Dvořák. Oh, Dios mío, de verdad. En ese momento pude haber muerto sin reprocharle nada a Dios, ¿no? Fue increíble, pero ya lo escucharemos, es una obra increíble. Pero a lo que voy ahorita es a esto. Desde, por supuesto, la primera vez que tuve la oportunidad de estar en Europa, comprobé que a uno le pueden doler los ojos de tanto ver, ¿no? Cuando regresé esa primera vez de Europa, de verdad me dolían los ojos, ya no sabía dónde acomodar tantas cosas en el fondo de mi retina, ¿no? Entraban imágenes, cuadros, esculturas, paisajes, construcciones. Ya estaba yo verdaderamente, en el mejor de los sentidos, empachado, ¿no? Pero ahora que regresé, comprendí algo que viene en la Divina Comedia, algo muy importante. Sobre todo en Florencia, ahora tuve la oportunidad de estar en la Basílica de San Miniato al Monte. Oh, Dios mío. Ya que no voy a correr con la suerte de que me entierren en la rotonda de las personas ilustres aquí en México, quisiera pedirles de favor que lleven cuando menos mis cenizas o me consigan un terrenito allá en San Miniato al Monte, en Florencia. Qué lugar tan increíble. Si yo pudiera encontrar una representación, aunque no tiene nada que ver estrictamente con la famosa Isla de los Muertos de Arnold Böcklin, sería ese ambiente que reina allá arriba en la montaña, en San Miniato al Monte, desde donde Florencia se ve increíble. Yo no quería regresar, ¿saben? Yo no quería bajar de ahí. Es algo que solamente me había sucedido estando en alta montaña, solamente estando en la cima del Iztaccíhuatl o del Popocatépetl, me había pasado eso, así de que no quiero bajar, no quiero regresar, ¿no? Y entonces entendí en ese viaje lo que dice Dante al principio del Paraíso. Dice Dante, después de aquel famoso pasaje en el que dice, la gloria de aquel que todo lo mueve se extiende por el universo y resplandece en unas partes más y en otras menos. Pero inmediatamente después dice Dante, en el cielo que más intensamente recibe la luz, estuve yo y vi cosas que ni sabe ni puede narrar el que desciende de allí, pues al acercarse a su deseo, nuestro entendimiento profundiza tanto, nuestro intelecto profundiza tanto, que la memoria no puede seguirle. Eran tantas las cosas que hubo un momento en el que solamente podía decir, sé que estuve ahí,
pero me cuesta tanto trabajo a través de la palabra darle forma a la memoria, ¿no? Pero sé que estuve ahí, es otra cosa que solamente he experimentado cuando he corrido con la suerte de caer en estados de éxtasis y entender lo que dice San Juan de la Cruz cuando escribe, entréme donde no supe y quedéme no sabiendo toda ciencia trascendiendo. Ahí está, justito, ¿no? Qué bueno que vino en mi ayuda San Juan de la Cruz. Entréme donde no supe y quedéme no sabiendo toda ciencia trascendiendo, ¿no? De hecho, pues casi se aplicaba también aquello que dice al final de ese poema, que dice, es obra de su clemencia hacer dejar no entendiendo toda ciencia trascendiendo, sobre todo en relación con que, qué bueno que uno no se puede acordar de todo eso, porque uno reventaría, ¿me explico? Poder cumplir el sueño de estar en la Basílica de San Ambrosio en Milán, de la que había hablado tantas veces en clases de historia del arte, una de las basílicas más antiguas, procede del siglo IV de la era cristiana, lugares por donde transitó San Ambrosio, San Agustín, por ejemplo, bueno, ¿no? Eh, cada día recordaba este pasaje, lo voy a repetir nada más de pura rabia, ¿no? Dice, en el cielo que más intensamente recibe la luz, estuve yo y vi cosas que ni sabe ni puede narrar el que desciende de allí, pues al acercarse a su deseo, es decir, aquello que desea, aquello que busca, al acercarse a su deseo, nuestro intelecto, que es para Dante el bien supremo del ser humano, nuestro intelecto profundiza tanto, y hay que recordar que el intelecto es esa manera, es ese puente que se tiende entre el alma y el espíritu, gracias a que el espíritu ilumina al alma, me explico, eso es lo que entiende Dante por intelecto, ¿no? Nuestro intelecto profundiza tanto que la memoria no puede seguirle. Hay que recordar que la memoria, a final de cuentas, es un ejercicio que tiene que ver con una actividad mental relacionada con el pasado, ¿no? Por lo tanto, se inscribe, digamos, dentro de la corporalidad y la corporalidad es finita y por lo tanto no puede retener ni recordar lo infinito, ¿no? Solo le queda ese perfume, ¿no? Solo le queda como ese recuerdo, pero del recuerdo solo le queda el perfume, que es un poco como lo que decía, no me acuerdo si era de Quincy, que decía, luego les voy a buscar la frase, decía, si uno sueña que atraviesa el paraíso y lleva una flor en la mano, y al despertar tiene la flor en la mano, entonces, ¿qué? ¡Wow! ¡Qué cosa tan increíble! ¿No? Es decir, como fucking Google Workspace, como una prueba de que estuvimos ahí. Les vuelvo a mandar la invitación, ¿de acuerdo? Bye.
Ok, vamos a esperar nada más 35 segundos y medio a que se reincorporen quienes faltan. Ya viene aquí Felipe, pero vamos bien, mi querida Gabriela. ¿Sí? No les estoy abrumando ni aburriendo, ¿no? ¿Todo bien? Ok, ok. Gracias, gracias. Sí, agüita para la tos, Carmencita, ¿no? Ok, ya llega mi querida Ivette. Excelente. Ah, total que Nestorcito. Ah, Nestorcito, no nos dijiste nada. Hola, hola, ya estoy aquí. Ok. Oye, ¿cómo está el clima ya en Aguascalientes? Bien, bastante fresco, la verdad, con bastante frío, pero nada fuera de lo común. Qué envidia, oye. Aquí hemos tenido que dormir abrazados, Simón y yo, ¿no? Para defendernos del frío. Ha estado tremendo. Bueno, también creo que estoy exagerando. La verdad es que allá en Praga hacía un fucking frío espantoso. Pero allá, pues obviamente, tanto en Milán como en Florencia, pues hay, ¿cómo se dice? Calefacción, ¿no? En todos los lugares. Aquí no, hombre. Es una ciudad muy extraña. Pareces profeta, mi querido Néstor, ¿no? Sí, creció de pronto, de un día para otro. Un día, como Gregorio Samsa, amaneciste convertido en un profeta. Ok, muy bien. Bueno, pues creo que ya tenemos quórum suficiente para dar el siguiente paso. Y estaba hablando precisamente ya para concluir esa parte, mientras... ok. Muy bien. Todo esto, bueno, además otra cosa, quería recordar algo que ya he comentado en otras ocasiones, ¿no? Pero no estaría de más traerla de nuevo a colación. Qué lástima que no tengamos un río aquí en la Ciudad de México, ¿no? O que los que tengamos estén entubados, ¿no? Pero me refiero a que siempre he creído que aquí a los chilangos nos hace falta un río y un personaje heroico, sea hombre, sea mujer, ¿no? Que forje nuestras aspiraciones, que nos dé una identidad espiritual, pero qué diferente se siente una ciudad donde hay un río que la limpia de sus pecados, ¿no? Hay un río que nos recuerda que el tiempo fluye, ¿no? Hay un río que nos recuerda a Heráclito, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no? En la cotidianidad es una sensación totalmente distinta, ¿no? Oh, en fin. Pero a lo que voy ahora es a esto nada más para cerrar este comentario. Todo esto, les decía, me recuerda, tal vez en algún momento hayamos comentado este libro que se llama El arte, ¿no? Es un libro, no es que lo haya escrito Auguste Rodin, Rodin para algunas personas, Rodin para otras, ¿no? Rodin. Es un libro que contiene las entrevistas que le hizo Paul Cézanne a Rodin, ¿no? A Rodin. Y en algún momento tal vez les leí precisamente el testamento artístico de Rodin, que es muy interesante, fragmentos del testamento artístico de Rodin, pero hay una parte al principio del libro que me interesa mucho, cuando Paul Cézanne dice, ¿no? El año pasado, al final de un luminoso día de mayo, de paseo bajo los árboles que sombrean su deliciosa colina, le confié mi deseo, es decir, a Rodin, le confié mi deseo de escribir al dictado sus ideas sobre el arte. Entonces Rodin sonrió. «Qué original es usted», me dijo, «de modo que se interesa todavía por el arte. Esa preocupación ya no es propia de nuestro tiempo». Y estamos hablando, este libro lo publicó aproximadamente en 1912, que fue el mismo año en el que salió a la luz de lo espiritual en el arte de Kandinsky, recuerdan, ¿no? Y entonces dice,
de modo que se interesa todavía por el arte. Esa preocupación ya no es propia de nuestro tiempo. Hoy, los artistas y los que les quieren parecen animales fósiles. Figúrese usted un megaterio o un diplodocus dándose una vuelta por las calles de París. Esa es la impresión que causamos a nuestros contemporáneos. Nuestra época es la de los ingenieros y los industriales, pero de ningún modo la de los artistas. En la vida moderna se busca la utilidad, se procura mejorar materialmente la existencia. La ciencia inventa cada día nuevos procedimientos para alimentar, vestir y transportar a los hombres. Fabrica a bajo coste malos productos para ofrecer placeres adulterados al mayor número de personas. Es cierto que proporciona también adelantos reales para la satisfacción de todas nuestras necesidades, pero en lo que se refiere al espíritu, al pensamiento, al sueño, no hay nada que hacer. El arte ha muerto. Es increíble que Rodin escribiera esto hace más de un siglo. Creo que volvería a morir si viera el estado en el que nos encontramos en la actualidad, ¿no? Dice, el arte, por favor, Ivette, de las tatuables. Haz a un lado el pulquito, un segundo, por favor, de las tatuables, ¿no? Dice, es algo muy simple, dice, el arte es contemplación. Es el placer del espíritu que penetra la naturaleza y que adivina en ella el espíritu que la anima a su vez. ¡Wow! ¿No? Esa va en la espalda, ¿no? Dice, lo voy a repetir. Es el placer del espíritu que penetra la naturaleza y que adivina en ella el espíritu que la anima a su vez. Dante diría, sí, es actividad intelectual pura. El arte es el resultado de la actividad intelectual. En ese sentido, perdón, abro un paréntesis, porque una de las cosas que más me impresionaba de este estado de pseudoderrame cerebral que casi me abordó en varios momentos del viaje era el siguiente. Si la contemplación de las obras del hombre me provoca esto, ¿qué no será contemplar aquello de lo que habla Dante al final de la Divina Comedia? ¿No? O sea, ese espacio-tiempo que no es ni espacio ni tiempo, en donde cesan todos los deseos porque todo deseo se ve satisfecho y de donde ya no quieres regresar, ¿no? Pensaba platónicamente si esto no es más que el reflejo del reflejo del reflejo, porque a final de cuentas el arte sería reflejo de la naturaleza y la naturaleza sería reflejo del mundo de las ideas, ¿no? Que se sentirá poder sumergirse por un instante en el mundo de las ideas, ¿no? Establecer a ese nivel ese diálogo. Pero dice Rodin, ¿no? Repito esto, el arte es contemplación. Es el placer del espíritu que penetra. Me interesa la palabra contemplación, insisto, porque de alguna manera, ¿cómo se dice? De alguna manera exige una cierta pasividad ante aquello a lo que se enfrenta uno. Pasividad en el sentido de dejar de proyectar significados y dejarse significar por. ¿Me explico? No imponerle el pensamiento al mundo, sino dejar que el mundo fluya a través de uno, lo cual me recuerda dos cosas que tienen que ver con el proceso alquímico. Una de ellas es la figura de Parsifal y la otra es la figura de Gurdulú o Mobó, ¿no? Entre otros nombres. Y ustedes se preguntarán, ¿qué pasó aquí? Un segundito, es que se me abrió aquí el PowerPoint. Pero regreso con ustedes. Oh, Dios mío, ¿dónde están? Así, aquí, ok. Ahí está. Muy bien. Un libro ultra recomendable, ya saben, de los libros que les recomiendo cada clase, es El Caballero Inexistente de Italo Calvino. ¡Wow! Tienen que leer El Caballero Inexistente de Italo Calvino, ¿no? Recordarán que Agilulfo Emo Bertrandino de los Gildivernos, caballero de Celimpias Interior y Fez, ¿no? Es el nombre de un personaje del cual solo existe la armadura. Es una armadura vacía,
lo cual implica que es solo forma. Todo lo hace perfecto. La historia se desarrolla en tiempos de Carlomagno. El inicio es fantástico porque Carlomagno le va pasando revista a sus ejércitos y va pasando frente a los caballeros y cada caballero le va diciendo su nombre. Ahí está ya, rapidísimo, la Carmencita, ¿no? Cada caballero le va diciendo su nombre y cuando llega con Agilulfo le pide que se levante la visera del yelmo y le dice que no puede. Carlomagno se enoja y le dice que cómo que no, si es su rey quien le está diciendo que se levante la visera, y le dice, no puedo porque al final de cuentas dentro de esta armadura no hay nadie, ¿no? Carlomagno se queda sorprendido y le ordena, ahora con más razón, que se levante la visera, y efectivamente ve que no hay nada adentro, ¿no? Pero lo asume así como que, ok, ¿no? Y sigue pasando revista a sus caballeros. Pero lo que voy es a que Agilulfo de pronto se hace de un escudero que es como una especie de Parsifal, una especie de ser inocente. Este personaje no conoce su nombre porque adopta el nombre que le da a la gente, ¿no? Es un personaje que se deja nombrar, ¿no? Por los demás, no le impone su nombre a los demás. Y está en tan profunda comunión con la naturaleza que cuando ve, por ejemplo, una rana, él se convierte en la rana, ¿no? Lo cual nos recuerda ese verso de Oliverio Girondo cuando dice, si diviso una nube debo emprender el vuelo. Cuando ponen un huevo yo también cacareo, es decir, yo soy también la gallina, ¿no? Entonces, este hombre, Omobó, Gurdulú, les digo, tiene muchos nombres, Benusuf, si ve una rana, salta como la rana, si come sopa, se convierte en la sopa. Y es una manera de hacer alusión a la figura de Parsifal. Recuerdan que Parsifal es el inocente puro. De tal manera que la madre de Parsifal, Herzelaide, que significaría el dolor del corazón, Herzelaide cría a Parsifal en el desconocimiento total de las cosas del mundo, ahí en medio del bosque, tratando de evitar que su hijo corra la misma suerte de su esposo y de sus otros hijos que murieron en la guerra, ¿no? Parsifal crece inocente, pero un día persiguiendo unos animales llega a una vereda en la que se encuentra a unos caballeros de armadura resplandeciente. Parsifal queda impresionado y se acerca a ellos y tocándole la armadura a uno, le pregunta que si no le dolió cuando le creció eso. Obviamente los caballeros se quedan, ¿qué clase de imbécil es este, no? No sé, imagínense a Carmencita acercándose a un agente de tránsito, agarrándole el casco y preguntándole que si no le dolió cuando le creció eso. O sea, ¿qué es esto, no? Y entonces los caballeros quedan asombrados ante la inocencia de este personaje y le preguntan que cómo se llama. Y él dice, no lo sé. Dice, a veces me llamo buen hombre, a veces me llamo buen hijo, a veces me llamo... O sea, él se deja nombrar, ¿no? Hay que recordar que Parsifal solo va a adquirir un nombre cuando es nombrado caballero, adquiere un yo. El yo lo aleja del mundo espiritual y del contacto con la naturaleza y le es otorgada una armadura, y la armadura es la representación precisamente de esa yoidad de la que tendrá que despojarse en algún momento si realmente quiere convertirse en el redentor de ese mundo artúrico, y que ya hemos comentado en otras ocasiones, que se consagró John Borman en la famosa película de Excalibur, en esa escena en la que Parsifal se despoja en la profundidad de un río con la armadura, teniendo como fondo precisamente el preludio del Parsifal de Richard Wagner, precisamente, ¿no? Y que representa ese momento de purificación del yo que le permite entrar en el castillo del Grial y contestar las preguntas del Grial y devolverle la salud a Arturo y la salud a la humanidad, ¿no? Ahí se los dejo nomás de pasadita, pero bueno, regreso al punto, ¿no? Todo salió porque, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Estamos llevando a cabo un proceso de digestión, ¿no? Ya dijimos que una parte importante de nuestra clase es aprender a masticar correctamente. Y eso es muy importante en el proceso alquímico. Recordarán, la calcinación se refiere en gran medida a eso. Pulverizar una sustancia al máximo hasta convertirla en un polvo fino
capaz de, digamos, ser digerible. Me parece que en otras ocasiones hemos comentado las similitudes y las vamos a desarrollar que hay entre el proceso alquímico y la digestión. ¿Me explico? Y en ese sentido, pues sería maravilloso que la gente, lo hemos dicho, aprendiera a masticar correctamente los textos, ¿no? En vez de simplemente pasar sus ojos sobre las letras. Y todo salió porque estábamos digiriendo el sabor de esta expresión. El arte es contemplación, ¿no? O sea, aprender a adoptar esta actitud en la que adopto una postura pasiva y dejo que el mensaje me posea, ¿no? El arte es contemplación, es el placer del espíritu que penetra la naturaleza y que adivina en ella el espíritu que la anima a su vez. Es la alegría de la inteligencia que ve claro en el universo y que lo recrea iluminándolo con la conciencia. ¡Oh, Dios mío! ¿Me explicó? O sea, esa es otra frase, mi querida Ivette, ¿no? Brutal esto, o sea, es la alegría de la inteligencia. ¡Wow! Lo cual no deja de recordarme la famosa expresión de Salvador Dalí cuando dice que uno debería de ser capaz de llorar lágrimas de inteligencia. ¿Me explico? Pero uno llora lágrimas de inteligencia cuando la inteligencia se da cuenta de cómo y por qué está siendo inteligente. ¿Me explico? Cuando pasa de una actitud meramente mental a una actitud intelectual. Ya no nada más piensa, sino piensa cómo está pensando. Y al darse cuenta de que es capaz de pensar de cierta manera y desentrañar los misterios de la naturaleza, se emociona. Y yo diría que no solamente se emociona, sino adopta una actitud de gratitud. ¿Me explico? De la cual constantemente habla Dante en la Divina Comedia, de gratitud en el sentido de dar gracias, ¿no? Por haber sido iluminado. Que gracia implica la idea de lo que es gratis. Ahí está. Solo hay que desearlo, me explico, con todo el corazón, ¿no? Hay que desear verdaderamente recuperar la salud espiritual. Entonces regreso y dice, es la alegría de la inteligencia que ve claro en el universo y que lo recrea iluminándolo con la conciencia. El arte es la más sublime misión del ser humano porque es el ejercicio del pensamiento que trata de comprender el mundo y hacerlo comprender, ¿no? ¡Oh, oh, qué maravilla! ¿No? Y entonces sentimos esa necesidad de hablar, esa necesidad inapelable, ¿no? Que me recuerda también lo que dice Rainer Maria Rilke en las cartas a un joven poeta, cuando el joven poeta le pregunta a Rilke si él cree que tiene vocación de poeta, ¿no? Y recordarán que le dice Rilke, si usted cree que es capaz de dejar pasar un solo día sin escribir un verso, olvídelo, usted no nació para la poesía, ¿no? Si no nace como una necesidad imperiosa de expresión, de darle forma al mundo, olvídelo, usted no nació para la poesía, ¿no? ¡Wow! El ejercicio del pensamiento que trata de comprender el mundo y hacerlo comprender, ¿no? Pero hoy día, dice Godin, la humanidad cree poder pasársela sin el arte. Qué triste asunto. Fíjese que algo que me sucedió en Florencia y que no había dimensionado plenamente, porque además les había comentado en algún momento que pues Florencia está llena de lugares donde hay citas de la Divina Comedia, hay placas, ¿no? Con citas específicas de la Divina Comedia, obviamente relacionadas con los pasajes de la Divina Comedia. Uno de los pasajes más emocionantes es cuando en el canto número, ahorita les digo, 26, si mal no recuerdo, no me hagan mucho caso, no, 16, del paraíso, Caxiaguida, que fue el tatarabuelo de Dante,
haciendo un recuento de las grandes familias y de los problemas de Florencia, habla del asesinato que detonó la lucha entre los güelfos y los gibelinos, el asesinato de Buondelmonte, de los Buondelmontes, ¿no? Que fue asesinado al pie del Ponte Vecchio. Y justamente ahí, en el Ponte Vecchio, está la cita de donde fue asesinado este hombre que se negó a casarse con una mujer de una familia, y la familia en venganza lo asesinó el día de su boda, cuando estaba a punto de contraer nupcias con una Donati, ¿no? Después de haber despreciado, ¿no? A una familia, a una mujer de la familia contraria, y cómo esto desató las terribles luchas que dieron origen a las pugnas entre güelfos y gibelinos en Florencia. Pero todo esto salía porque les decía que, por supuesto, fuimos a saludar a Brunetto Latini, ¿no? A la iglesia de Santa María Mayor. Bueno, ya me callo, ok, pero a lo que voy es a lo siguiente. Dante, una y otra vez en la Divina Comedia, hace alusión a la actitud desvergonzada de las mujeres florentinas y cómo se visten de tal manera que despiertan, ¿no?, los deseos más bajos en los hombres. Es decir, se visten para ser deseadas, ¿me explico? Por favor, guarden sus aguas benditas y sus reproches, después los comentaremos, ¿no? A lo que voy es a lo siguiente. Qué curioso, ahora estando precisamente en invierno en Florencia, las calles eran un desfile de modas. Ahí hasta la más chimuela mascaba tuercas y la más pelona se hacía trenzas, ¿no? ¡Qué barbaridad! O sea, la ropa, me explico, los perfumes, las tiendas, ¿no? Todo era, no en el sentido bodeleriano, pero sí lujo, calma y voluptuosidad. ¡Qué bárbara! Pero se sentía esa actitud ostentosa. Y de pronto pensé, ¿qué diría Dante de esto? Oigan, y no se confundan, ¿eh? No es que yo sea un gazmoño, mocho, mojigato, persinado. No va por ahí, ¿no? Pero me llamaba mucho la atención que les decía qué diferencia con la actitud de las personas, por ejemplo, en Praga, ¿no? No, en Florencia es, mírame porque soy bella, mírame porque me visto de una manera que es la mejor, abrigos, pieles, botas, zapatos, ornamentos. Qué brutal asunto, qué impresionante, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es precisamente a esto. Sí. Dice Dante, no, dice Rodán, oh, perdón, dice, pero hoy día la humanidad cree poder pasársela sin el arte. No quiere ya meditar, ni contemplar, ni soñar. ¿Ves? Deberían de subrayar y poner esas tres palabritas, ¿no? En un lugar importante, ¿no? Lo fundamental de meditar, contemplar, soñar. Soñar en el mejor sentido de imaginar y a través de la imaginación crear, ¿no? Alguna vez comentábamos que cuando Jorge Luis Borges en el poema de Alguien sueña, dice que habrá soñado el tiempo hasta ahora, que es como todos los ahoras el ápice, y comienza a hacer un recuento de una enorme cantidad de cosas que han sucedido y existido. Uno entiende al final del poema que se está refiriendo por soñar, ¿no? Con imaginar qué habrá imaginado el tiempo hasta ahora, que es como todos los ahoras el ápice, ¿no? Entonces, soñar, imaginar. Rodin dice, la humanidad ya no quiere meditar, ya no quiere contemplar, no quiere soñar, solo quiere gozar físicamente, ¿no? Sí, efectivamente, me consta. Las verdades elevadas y profundas le son indiferentes, ¿no? Le son indiferentes.
Le basta con satisfacer sus apetitos corporales. La humanidad presente está embrutecida, prescinde de los artistas, ¿no? Una vez más recuerdo, lo habíamos comentado en clases pasadas, el concepto que tenía Stalin de los poetas como ingenieros del alma, ¿se acuerdan? ¿No? Eh, yo humildemente lo ampliaría hacia los artistas, ¿me explico? Como los ingenieros del alma, como hipomnemata. Hipomnemata. Ya hemos hablado aquí de los hipomnemata, Ivette, ¿no? Tal vez sí. Ok. Hipomnemata. Hipomnemata es el nombre que recibían en tiempos de Platón, lo que, claro, empobreciendo la expresión, en la actualidad llamaríamos como diarios, ¿no? Pero no un diario en el sentido de, querida Kitty, el día de... No, 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 no. Los hipomnemata eran cuadernos en los que la gente anotaba las cosas más importantes con las que había entrado en contacto en el día. Podía ser un verso, una pintura, y a partir de de dejar asentado a través de la palabra ese recuerdo, eso llevaba a la gente a una reflexión sobre aquello con lo que había entrado en contacto, ¿me explico? Hipomnemata es una expresión que se refiere, que etimológicamente significaría memoria baja, ¿no? Por lo tanto, la función de estos hipomnemata, hipo, debajo, mnemata, de mnemocine, memoria, M-N-O, mnemocine, hipomnemata. Estos hipomnemata eran en ese sentido recordatorios y se volvían muy importantes, sobre todo cuando uno regresaba a ellos después de algún tiempo y eso le traía a uno noticias de uno mismo, de formas de pensar que se nos han olvidado, ¿no? Yo decía, Dios, uy, ¿qué pasó aquí? ¿Cuándo dejé de...? Oigan, ¿se acuerdan que en algún momento les comenté el origen, el inicio de esta novela maravillosa también? Anoten, por favor, que se llama Érase un hombre pentafásico, de Emma Godoy. Perdone la mención usted, Gabriela. Nunca se me va a borrar de la memoria su reacción en aquella memorable clase de mitología. Es como, ¿cómo? ¿No? Ok, pero ya discutiremos eso en otros espacios, ¿no? Pero esta novela maravillosa de Emma Godoy les decía que el personaje principal, Esteban, más o menos a los 45 años de edad, está harto de la vida y toma la decisión de suicidarse. Y para llevar a cabo esta acción se dirige a su biblioteca para extraer de un libro falso la pistola que tiene guardada en él. Y al sacar el libro que contiene la pistola, jala otro libro y del otro libro cae una carta. Y al leer la carta se da cuenta de que era una carta que él se escribió a sí mismo cuando tenía 15 años para leerla cuando tuviera 30 años, lo cual se le había olvidado. Y cuando se lee a sí mismo a los 15 años, queda impresionado en el sentido de, sí, es que eso es lo que yo siempre he querido en la vida. Porque en la carta le dice, espero que para cuando tengas 30 años ya hayas cumplido mis deseos de ser tal cosa, haber estudiado tal cosa, haber alcanzado tal objeto, bla, 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 bla. Y de pronto se da cuenta de que no ha hecho nada de eso, ¿no? Dice, ¿en qué momento me desvié del camino? ¿Qué fue lo que me desvió? Y la novela se convierte en un ejercicio interesante en el sentido de lanzar la mirada hacia el pasado para encontrar precisamente esas desviaciones y entender sobre todo el porqué de esas desviaciones, ¿no? Es un libro, créanme, de verdad, muy, muy interesante, ¿no? Regreso al punto. El punto son los hipomnemata. Creo que debería de ser materia obligada desde el jardín de niños, hipomnemata 1, hipomnemata 2, hipomnemata 3, ¿no? Y así ir, ¿saben? Cuando yo fui a la preparatoria, a la prepa 9, a la gloriosa preparatoria número 9, o no me viví, exactamente, ¿no? Y sobre todo cuando la prepa 9 era considerada la mejor prepa de la UNAM, lo crean o no, ¿no? Allá en 1976, 7638370-4 es mi número de cuenta en la UNAM, ¿no? En los tiempos en los que daban clases en las preparatorias, las eminencias de las facultades,
tenía como uno de mis profesores de historia a una verdadera eminencia que nos enseñó a hacer fichas bibliográficas. Nos decía, de cada libro que lean, de cada libro con el que entren en contacto, tómense la molestia de hacer en una tarjetita su ficha bibliográfica y en una cajita de zapatos vayan guardando esas fichas bibliográficas. Se lo van a agradecer, ¿no? Cuando menos se den cuenta, van a decir, ¿y esto dónde? Sí, me acuerdo, tal libro, y lo sacan. Mi maestro de historia de la música mexicana, que no sé si todavía vive, el maestro José Antonio Guzmán Bravo, nos obligaba ya en la carrera a llevar un cuaderno y parte de la calificación, así como niños de primaria, era revisarnos el cuaderno de apuntes. Y decía, quien tenga buenos cuadernos de apuntes va a salir del atolladero en algún momento de su vida si sabe llevar bien esos cuadernos, porque al final de cuentas son hipomnemata, ¿me explico? Alguna vez les enseñé inclusive el diario de Frida Kahlo, que es muy bello, me explico, está lleno de dibujos, de reflexiones, es una obra de arte, ¿no? El diario, que es un verdadero hipomnemata de Frida Kahlo. Entonces, insisto, los hipomnematas sirven para eso. Yo tengo hipomnemata donde saco fotocopias de alguna pintura, la pego, hago reflexiones, voy pegando cositas, ¿no? Y así voy armando muchas cosas en relación con temas, ¿no? Porque además recuerden que si quieren tener buena memoria, más que tupirle al ácido glutámico, ¿no? Tener buena memoria surge del placer de relacionar, establecer relaciones, conexiones, crear una enorme red, ¿no? Regreso al punto, ¿me explico? Dice, la humanidad presente está embrutecida, prescinde de los artistas, y todo salió porque decía que los artistas somos hipomnemata, ¿no? Le recordamos a la gente cosas que ha olvidado, ¿no? Aspectos de sí misma que ha olvidado. Dice, el arte es también el gusto. Es el reflejo del corazón del artista en todos los objetos a los que da forma. ¡Oh, Dios mío! ¿Se acuerdan lo que significa la expresión Tlayolteuviani? ¿No? ¿Ya se les olvidó? Chale. Ok, necesitamos una clase de cultura tolteca. Recuerden ustedes que en el mundo mesoamericano, la palabra tolteca, sobre todo entre los mexicas, era tenida así como en lo más alto que pudiera haber. La palabra tolteca era reflejo de lo que para nosotros sería artista, pero en su sentido más elevado, ¿no? Los toltecas, a través de la herencia de Quetzalcóatl, fueron los forjadores del pensamiento espiritual mesoamericano, ¿no? Para ellos, Tlayolteuviani significa artista, pero etimológicamente significa el que endiosa las cosas con su corazón. ¡Tómala! Tlayolteuviani. Ok, la voy a escribir aquí. Esa, sí, voy, Paulina, ¿no? No saben qué palabras tan bellas utilizaban los toltecas. A ver, ahí les va. Tlayolteuviani. Ahí está. Ya no hay pretexto. Yo diría que la mayor aspiración que uno podría tener sería convertirse en un Tlayolteuviani, en una persona capaz de endiosar las cosas con el corazón. Oh, por favor, es que también tenemos que hablar del concepto que tenían los toltecas de corazón, por favor, quién sabe en qué coño se estén pensando por la expresión corazón, ¿no? Pero no me quiero desviar ahorita, quiero llegar cuando menos al final de este fragmento. ¿Vas tomando nota, mi querida Ivette? ¿Ya pensaste en abrir tu negocio de tatuajes selectos allá en donde estés? Sí, claro, ya estoy haciendo el catálogo formal. Perfecto, ¿no? Entonces dice Rodin, es el reflejo del corazón del artista en todos los objetos a los que da forma. Es la sonrisa del alma humana que aflora en la casa y en su mobiliario. ¡Wow! Tiren sus recipientes de Tupperware. Tiren sus recipientes de Tupperware y háganse de vasijas bellas, por favor. Olviden la practicidad, aliméntense en la cotidianeidad de lo bello, ¿no?
Qué maravillosa expresión. Es la sonrisa del alma humana que aflora en la casa y en su mobiliario. Es el encanto del pensamiento y del sentimiento incorporado a todo lo que es útil a los seres humanos. ¿Por qué pensar que lo útil no debe ser bello? ¿No? Felipe y yo tenemos nuestras tacitas de Snoopy, ¿no? Por ahí debes de tener la tuya, ¿no? Efectivamente, entonces dice, es el encanto del pensamiento y del sentimiento incorporado a todo lo que es útil a los seres humanos. Pero, ¿cuántos de nuestros contemporáneos experimentan la necesidad de tener casa y muebles de buen gusto? Por favor, cuando digo buen gusto, muebles de buen gusto, no piensen en muebles troncoso. No piensen en muebles del Palacio de Hierro o de Sears, por favor, ¿no? Y si no saben lo que es el gusto, ya no digamos el buen gusto, pues cuando menos lean la crítica del juicio de Kant, ¿me explico? Cuando no tengan nada que hacer, pónganlo sobre la caja del agua del excusado y cada vez que vayan 2 paginitas y reflexionen, ¿no? Apliquen la técnica Pomodoro, ¿no? Para estudiar, ok. Regresamos al punto y dice, pero ¿cuántos de nuestros contemporáneos experimentan la necesidad de tener casa y muebles de buen gusto? En otro tiempo, en la vieja Francia, el arte se encontraba por doquier. Los más pequeños burgueses, los mismos campesinos, no usaban sino objetos amables a la vista. Recuerden que lo amable es lo digno de ser amado, ¿no? Si alguien es amable, es porque es digno de ser amado, ¿no? Cambien también ese concepto frívolo que tienen de lo amable, ¿no? Entonces dice, sí, no usaban sino objetos amables a la vista. Sus sillas, sus mesas, sus pucheros y almanacles eran bonitos, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque de verdad una de las cosas que siempre me ha impresionado de estas ciudades europeas, ¿no? Oigan, y no es que yo sea eurocentrista, no, tampoco se confundan. Antes de viajar por todo el mundo, conocí mi país a fondo y adoro las artesanías de mi país y adoro el paisaje de mi país y muchas cosas de mi país, ¿no? Pero hay algo muy interesante que allá se conserva. Por ejemplo, el simple aldabón para tocar una puerta es una obra de arte. Yo les voy a mostrar una colección que tengo de fotografías nada más de aldabones, ¿no? Por ejemplo, en Praga, le comentaba a la mamá de Boris, claro que fui a la Pinacoteca de Brera, por supuesto que fui a la Pinacoteca Ambrosiana, a ver uno de los últimos cuadros que me faltaba de Caravaggio, la famosa cesta de frutas, pero ¿qué creen? El destino me jugó chueco. Justo cuando ya había pagado la fucking entrada de 15 euros para entrar al museo, veo un letrerito al lado de la caja que anuncia que esa obra, por la que todo el mundo va a la Pinacoteca Ambrosiana, no estaba en exposición. Casi me da un ataque, ¿no? Me sucedió lo mismo que una de las veces que fui al Museo del Prado, con la intención casi explícita de ver el famoso cuadro de Goya, de El Pelele, y cuando me iba aproximando arrodillado al lugar en el que iba, no lo van a creer, decía, el cuadro se encuentra en la Ciudad de México. ¡Oh! ¡No mamen! ¡No mamen! O sea, ¿qué onda? Me explico. Bueno, fue terrible, pero a lo que voy es a que decía, en estas ciudades, sobre todo en Praga, yo decía, no quiero entrar a ningún museo. La ciudad misma es un museo, para donde veas, ¿no? En lo alto de los edificios hay una mezcla interesantísima de neoclásico barroco con Art Nouveau. Oh, Dios mío, qué cosa tan increíble. Te sientes observado por los dioses, por espíritus intangibles, de verdad increíble. Si han estado, por ejemplo, en el Sacré-Cœur, en París, allá en lo alto de Montmartre, y recuerdan los ángeles tipo Art Nouveau que se encuentran en las pechinas, ¿no? Ya en el interior del templo, que parece que, de verdad, o sea, si los ángeles existen, deben de ser así. Si los ángeles cobran forma corpórea, deben de ser así, a fuerzas, ¿no? Pero insisto,
Por todos lados ves mascaronas, telamones, cariátides, de todo, que te están observando. La ciudad es un museo, ¿me explico? Entonces dice Rodin, ¿no? Los más pequeños burgueses, los mismos campesinos, no usaban sino objetos amables a la vista. Sus sillas, mesas, pucheros y almanaques eran bonitos. Hoy el arte ha sido expulsado de la vida cotidiana. Dicen que lo que es útil no tiene por qué ser bello. Todo es feo, todo lo fabrican deprisa y sin gracia máquinas estúpidas. Los artistas son los enemigos. Oigan, estoy aterrorizado con la inteligencia artificial, ¿eh? Verdaderamente aterrorizado. Por un lado, por las cosas que pueden hacer, pero es indiscutible que falta alma. ¿Me explico? Falta ese toque de imperfección que hace lo humano humano. Recuerdo en cierta ocasión que la maestra Edith Piaf-Saxenfeld, gran pianista alemana que venía a dar cursos a México y en alguna ocasión me tocó hospedarla. Bueno, se hospedó en la casa de una exnovia, ¿no? Y a mí me tocó pasearla. Y esta exnovia tenía un cuadro hecho al estilo zen, ¿no? Oriental. A esta mujer todo le llegaba al fondo del alma. Por favor, imagínense que al final del curso, los alumnos y las alumnas ñoñas iban y le regalaban muñequitos, ¿no? Que si su no sé qué, que si su no sé cuánto de recuerdito. Una persona que tenía vasijas griegas originales en su casa. Por favor, ya parece que va a sacar el puto muñequito y lo va a poner ahí en su librero como recuerdito del alumnito fulano allá en México. ¿Saben qué hacía esta mujer? Al final del curso, de pronto nos citó a ciertas personas en esta casa, sacó la caja llena de recuerditos y dijo, este es para ti, este es para ti, este es para ti. Y lo que le regalaron lo repartió. Fue lo mejor que pudo haber hecho, ¿no? ¿Sí me explico? Y de pronto estábamos desayunando antes de que eso sucediera y voltea a ver este cuadro y dice, es indudable que es muy bello, pero no tiene alma, le falta eso. ¿Me explicó? Al cuadro, o sea, no habla. Cuando veo las creaciones de la inteligencia artificial que son deslumbrantes, ay, falta algo, me explico, falta algo y me quedo siempre con lo que es totalmente humano, ¿no? Bueno, ok, igual y ya estoy chocho, ¿no? Pero bueno, regreso al punto, ¿no? Dice Godin, hoy el arte ha sido expulsado de la vida cotidiana. Dicen que lo que es útil no tiene por qué ser bello. Todo es feo, todo lo fabrican deprisa y sin gracia, máquinas estúpidas. Los artistas son los enemigos. Dice Rodin, mi querido Cel, ¿quiere usted anotar las ensoñaciones de un artista? Déjeme que le mire. Es usted un hombre verdaderamente extraordinario. Así que ternurita, ¿verdad? Que se interese usted todavía por el arte, ¿no? Por ejemplo, déjenme poner aquí un nombre. Así se escribe en checo. Bueno, faltan algunos signos checos que no puedo. No lo googleen ahorita, después con calma lo googlean. Es un escultor checo que sería algo así como el Banksy de los checos. Supongo que conocen las obras de Banksy, ¿no? Bueno, lo que algunos ni idea tienen de quién conoce es Banksy. Bueno, ya lo verán. Te veo sonreír sospechosamente, Yadira, ¿no? Muy sospechosamente. Ok. De pronto entras a una pequeña plaza en estilo antiguo, ahorita me acuerdo del nombre de la plaza, y ves una escultura increíble colgando del techo de un caballo de cabeza y sobre el vientre del caballo que está colgando un jinete. Algo totalmente como surrealista, paradójico, como si fuera una obra de René Magritte llevada a la escultura. Y wow, ahí está en la entrada de un cine, ¿no? Es una escultura de David Cherny, ¿no? O de pronto, déjenme quitar esto,
O de pronto va uno caminando por las calles ya muy cercanas al famoso museo, perdón, al famoso reloj astronómico de Praga, que es una cosa fuera de este mundo, ¿no? Y ves, la gente ni lo pela, ¿eh? Nosotros íbamos explícitamente, les dije, quiero ir, porque sé que está en esa calle, de acuerdo a la información, una escultura que se llama Freud colgado. Y de pronto uno voltea hacia lo alto y ves una viga que sale y ves a un personaje igualito a Freud colgando, así nada más. Les voy a mostrar la imagen, ¿no? Nadie la ve porque nadie lanza la mirada hacia arriba. Le dije, Boris iba muy emocionado porque le dije, te ganas un premio, se va a ganar un premio el primero que descubra la escultura. Boris quería, y de pronto, aunque no lo crean, estábamos debajo de ella, y Boris dice, ahí está, estaba arriba de nosotros, ¿no? Bastó eso para que la gente se detuviera y comenzaran a sacarle fotos a la mendiga escultura, ¿no? Esos detalles, o por ejemplo, en una construcción muy famosa de Praga, de la que yo había hablado durante más de 25 años, que originalmente se llamaba Ginger y Fred, como una alusión a Ginger Rogers y Fred Astaire, que recordarán que fueron grandes bailarines del cine hollywoodense. Esa casa se conoce también como la Casa Lavadora, es un edificio muy peculiar, ¿no? Que está enfrente del río Moldavia. Casi me arrodillo cuando por fin la pude ver de viva voz y de cuerpo presente, y en el techo, en el vestíbulo, una enorme mosca, ¿me explico? Una escultura de una mosca. ¡Wow! ¡Qué increíble! O sea, una mosca llevada a ese nivel estético, ¿me explico? Que te permitía ver las bellezas contenidas en la estructura, en los colores, en las alas de una mosca enorme ahí, pegada en el techo. Esos detalles, me explico, que debieran de poblar nuestra cotidianeidad. En fin. Me exalté. Les pido una disculpa. Me exalté. Espero que estas reflexiones les sirvan de alguna manera, ¿no? Y si no, pueden reclamar su entrada, ¿no? Por inbox y les será devuelta su entrada. De tal manera que, pues, continuaremos ya específicamente, y sí lo tenía preparado, retomaremos específicamente el tema relacionado con la alquimia y la Divina Comedia la próxima semana, si se me da la gana, francamente, si no, pues ustedes deciden si corren el riesgo o no. En fin, espero que no haya dudas y menos existenciales. Les agradezco mucho que me hayan soportado esta noche. Por supuesto, les deseo el mejor de los años, ¿no? Que cada año sea el mejor. Para mí es un inmenso placer siempre dar esta clase. Ojalá sea así durante mucho tiempo, y si no, como diría Lita Ipó, amigos para la eternidad sin violentas pasiones, démonos una cita allá arriba en el cielo. Bye. Gracias, maestro. Buenas noches. Gracias, maestro. Adiós. Muchas gracias, maestro.